Narrativo, impactante y emotivo. Yo me llamo Padre Andrés y he sido sacerdote católico por más de 20 años. Durante la mayor parte de mi ministerio, fui un hombre profundamente devoto de la Santísima Virgen María. Desde que era seminarista, mi oración diaria comenzaba con el rezo del rosario y terminaba con una plegaria sencilla que mi madre me enseñó cuando era niño. María, Madre mía, protégeme en mis caminos y no me sueltes de tu mano. Mi madre, doña Rosa, fue una mujer de fe sencilla pero firme. Ella fue quien me enseñó a amar a la Virgen como a una madre verdadera. Recuerdo verla rezar cada noche ante una pequeña imagen de María que teníamos en casa, una figura de porcelana blanca, con un rostro dulce y sereno. Esa imagen acompañó mi infancia, mi juventud, y finalmente fue colocada también en la capilla del seminario cuando partí para cumplir mi vocación. Por años, sentí que la Virgen estaba conmigo en cada paso. En mis primeros años como sacerdote, cuando enfrentaba el cansancio, la soledad o la incomprensión, acudía a ella. En su mirada encontraba consuelo, en su silencio encontraba respuestas. Muchos fieles de pueblo sabían de mi devoción y solían decirme que cuando yo hablaba de María, se notaba que lo hacía con amor verdadero. Pero todo cambió hace un poco más de un año, cuando mi madre enfermó gravemente. Le diagnosticaron cáncer de páncreas y los médicos fueron claros desde el principio. Era terminal. Aquella noticia me destrozó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis oraciones se estrellaban contra un muro. Sin embargo, me aferré a la fe, me arrodillé ante la imagen de la Virgen en la capilla parroquial y le supliqué con lágrimas que intercediera por la vida de mi madre. Recé novenas, misas especiales, rosarios enteros con la comunidad. Le prometí a la Virgen que si mi madre sanaba, dedicaría el resto de mi vida a predicar su amor. Cada noche me quedaba frente al sagrario hablándole a ella, pidiéndole que le pidiera a su hijo un milagro para mi madre. Pero los días pasaban y la salud de mi madre empeoraba. La veía apagarse poco a poco, entre dolores y suspiros, pero con una paz que me desconcertaba. Ella nunca se quejó, nunca maldijo su enfermedad. Un día, cuando ya apenas podía hablar, me tomó la mano y me dijo con una voz suave: «Hijo, no llores más. Si la Virgen no me sana aquí, es porque me llevará con ella». Aquellas palabras me dolieron profundamente. Yo no podía aceptar que la mujer que me enseñó a creer, la que me dio la vida, estuviera diciendo eso con tanta serenidad. Me levanté y salí del cuarto. No pude rezar esa noche. Sentí rabia, frustración y un silencio que me pesaba en el alma. Un mes después mi madre murió. Murió con un rosario entre las manos, sonriendo, como si realmente hubiera visto algo hermoso en su último suspiro. Pero yo no pude entenderlo. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, enojo y confusión. Me arrodillaba frente al altar y las palabras no me salían. Cuando los fieles me pedían consejo o rezaban pidiéndole algo a la Virgen, yo callaba. Comencé a evitar hablar de ella en las homilías. En lugar de eso, empecé a predicar sobre santos, sobre la obediencia, sobre la cruz, pero no sobre María. No era un rechazo abierto, pero dentro de mí había una herida que me hacía pensar: ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué, si tantas veces vi milagros de sanación en otros, no me concedió a mí ese favor? Poco a poco esa duda se convirtió en distancia. Dejé de rezar el rosario. Dejé de mirar su imagen en la capilla. Incluso un día, sin darme cuenta, ordené quitar una estampa de la Virgen del púlpito principal. No era por odio, pero sí por decepción. Me sentía traicionado. Comencé a pasar más tiempo solo, encerrado en mi habitación parroquial. La tristeza me fue llevando a la desesperación. Y en esa desesperación busqué refugio donde no debía. Empecé a beber. Al principio, una copa de vino para relajarme después de misa, luego dos, luego noches enteras con una botella medio vacío sobre el escritorio, tratando de adormecer el dolor que sentía. Recuerdo una noche en particular. Estaba lloviendo fuerte. El sonido del agua golpeando el techo parecía acompañar mi llanto.
Tenía la Biblia abierta frente a mí, pero las letras bailaban entre mis ojos nublados por el alcohol. Tomé la imagen pequeña de la Virgen que me había acompañado desde el seminario, la miré con rabia y le dije, ¿de qué sirvió todo esto? ¿De qué sirvió creer tanto en ti si al final me quitaste lo que más amaba? Arrojé la imagen sobre la cama y me quedé dormido con el corazón vacío. Al día siguiente me desperté con una resaca terrible y una sensación de vergüenza que no podía explicar. Así pasaron los meses. Mis misas se volvieron rutinarias. Mis palabras ya no tenían fuego. Los feligreses comenzaron a notarlo. Decían que ya no se sentía la presencia como antes. Pero yo no tenía fuerzas. Me sentía un impostor. Algunas noches, cuando el silencio se hacía insoportable, me quedaba mirando el crucifijo de mi habitación y le preguntaba a Jesús si acaso él también me había abandonado. Un mes después del funeral de mi madre, tuve un sueño. O eso pensé que era. Soñé que estaba en un campo lleno de niebla, buscando a alguien. Escuchaba una voz de mujer que me llamaba por mi nombre, pero no podía verla. Al despertar tenía el corazón acelerado. Me arrodillé al borde de la cama, pero no supe qué decir. Solo lloré. Desde entonces algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Había noches en las que sentía un perfume leve, como de flores frescas, que llenaba mi habitación. Pensé que era mi imaginación o algún recuerdo de mi madre, pero aquello se repetía una y otra vez. Una tarde, después de confesar a una anciana del pueblo, ella me dijo algo que me dejó sin palabras. Me miró con ternura y me dijo, «Padre, la Virgen no lo ha abandonado. Ella está esperando que usted regrese». No supe qué responder. Apenas sonreí con cortesía, pero en mi interior, aquellas palabras fueron como un eco que no dejaba de sonar. Esa noche volví a mi habitación con el corazón revuelto. Encendí una vela, como hacía mi madre antes de rezar, y me quedé sentado frente a la lámpara. Cerré los ojos y murmuré por primera vez en meses, «Madre, si de verdad estás ahí, si no me has olvidado, dame una señal». Fue una súplica sincera, sin orgullo, sin reproches. Y aunque no escuché nada, sentí una paz que no sentía desde hacía mucho. Me acosté, con la vela aún encendida, y poco a poco me fui quedando dormido, sin imaginar que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche, después de tanto tiempo de silencio, me quedé dormido con una pequeña llama encendida al pie de la cama. No sé cuánto dormí, pero recuerdo que desperté de repente, sin entender por qué. La vela seguía ardiendo, pero la habitación estaba envuelta en una luz distinta, más suave, más viva. Al principio pensé que era el reflejo de la vela, pero la luz era demasiado intensa y sin embargo no me cegaba. Provenía del rincón donde antes solía tener la imagen de la Virgen, la misma que meses atrás había arrojado con rabia. Me quedé inmóvil. El aire parecía perfumado con lirios y rosas, un aroma que jamás había sentido en mi vida. Y entonces la vi. Era ella. La Santísima Virgen María estaba de pie frente a mí, vestida de blanco con un manto azul que caía hasta el suelo. Su rostro irradiaba una ternura que no puedo describir con palabras humanas. No había reproche en su mirada, solo una tristeza profunda mezclada con compasión infinita. Quise hablar, pero mi voz se quebró. Me arrodillé sin pensarlo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me cubrí el rostro con las manos, temblando, sintiendo que todo mi pecado, toda mi ingratitud, quedaban al descubierto ante su pureza. Ella se acercó lentamente. Su voz era suave, dulce, pero al mismo tiempo firme. «Andrés, hijo mío, ¿por qué me alejaste de tu corazón?» No supe qué responder. Balbuceé algo entre sollozos. «¿Por qué? Porque me fallaste, madre. Te supliqué tanto por mi madre, por su vida, y no me escuchaste». La Virgen guardó silencio unos segundos. Su mirada me atravesaba el alma. Luego dijo con ternura que me desarmó: «No fue que no te escuché, hijo. Fui yo quien te buscó muchas veces, pero tú te alejaste». Sentí un nudo en la garganta. Ella continuó: «Tu madre estaba lista para volver al Padre.
Su fe fue perfecta hasta el final. Pero tú, Andrés, tú rezabas con los labios, mientras tu corazón se llenaba de enojo, de cansancio, de culpa. Pedías un milagro sin abandonar tus pecados. Te dejaste envolver por la tristeza, por la debida, por la desesperanza, y cerraste las puertas por donde la gracia quería entrar. Aquellas palabras me atravesaron como una espada. Yo sabía que eran verdad. Desde la muerte de mi madre había caído en la amargura, había dejado de confiar. Intenté justificarme. Yo no podía soportar su sufrimiento. No podía entender por qué Dios permitió eso. Ella se acercó un poco más. Su rostro era sereno, su voz suave. El sufrimiento no siempre es castigo, hijo. A veces es el camino más corto hacia el cielo. Tu madre aceptó su cruz y ofreció su dolor por ti. Fue su oración la que me trajo esta noche aquí. Cuando escuché eso sentí que el alma se me partía en dos, me cubrí el rostro y lloré como un niño, no por miedo, sino por vergüenza y por amor. Ella extendió su mano hacia mí. Un resplandor cálido me envolvió como si un fuego invisible me purificara por dentro. Pude ver cómo mis recuerdos, mi culpa, mi enojo, se disolvían en esa luz. Regresa a mi hijo, dijo. Vuelve a confiar, vuelve a amar, vuelve a servir con alegría. Yo no te he abandonado, ni un solo día, pero quise que entendieras que el amor verdadero no se mide por los milagros visibles, sino por la fe que permanece cuando todo parece perdido. Sus palabras se grabaron en mi corazón como fuego. La Virgen continuó hablando, pero ya no con reproche, sino con ternura maternal. Tu madre está conmigo. Su alma descansa en paz y te bendice desde el cielo. Ella ofreció su vida para que tú volvieras a encontrar el camino. Y yo he venido a decirte que el amor que perdiste volverá a florecer si me permites guiarte de nuevo. Yo lloraba sin poder detenerme. Solo atiné a decir, Madre, perdóname. Ella sonrió. Ya estás perdonado, hijo mío. Pero debes reparar el daño. Habla de mí otra vez. No te avergüences de mi nombre. Anuncia a mis hijos que soy madre de misericordia, incluso para los que dudan. Y entonces, lentamente, su figura comenzó a desvanecerse en la misma luz que la había traído. Antes de desaparecer por completo, pronunció una última frase que jamás olvidaré. Cuando creas que estoy en silencio, es porque estoy trabajando en lo invisible. La luz se apagó suavemente, y de pronto me encontré solo en la habitación. La vela seguía encendida, pero el aire aún conservaba ese perfume celestial. Caí de rodillas, sollozando. No era un sueño, lo sabía, lo había vivido. Había sentido su presencia. Esa noche no dormí más, me quedé orando hasta el amanecer. A medida que el sol comenzaba a iluminar la ventana, sentí una paz que no había sentido desde niño. A la mañana siguiente celebré la misa con un corazón nuevo. Por primera vez en meses, hablé de la Virgen María con alegría. Conté a los fieles que aun cuando sentimos que Dios o su Madre no nos escuchan, ellos están obrando en silencio, de una forma que muchas veces solo se entiende cuando el alma se humilla. Con el tiempo volví a confesar mis pecados, dejé el alcohol y regresé a la oración del rosario. Cada Ave María me devolvía un pedazo del amor que había perdido. Y entendí que mi madre no murió sin milagro. El milagro fue que murió en paz y que su fe me salvó a mí, que estaba muriendo en espíritu. Pasaron los meses y volví a colocar la antigua imagen de la Virgen en mi habitación, la misma que había arrojado con enojo aquella noche, pero esta vez la limpié con mis propias manos, la puse sobre una tabla y encendí una vela a sus pies. Cada vez que miro su rostro siento que me dice sin palabras, nunca te fallé, solo te esperé. Y así fue. Desde aquella noche mi vida cambió para siempre. Ya no predico por costumbre, sino por amor. Cuando hablo de María no hablo solo de una devoción, sino de una madre viva, que escucha, que llora y que actúa. A veces cuando algún feligrés se acerca a mí con el corazón roto, me cuenta que ha perdido la fe, que siente que Dios no responde. Entonces sonrío y le digo,
Yo también creí eso una vez, pero aprendí que el silencio del cielo no es ausencia, sino una forma distinta de amor. Y al despedirlos siempre les regalo una pequeña medalla de la Virgen, y les digo, no dejes de confiar, porque cuando creas que todo ha terminado, María estará ahí, a tu lado, esperándote para levantarte otra vez. Ese fue mi milagro. No uno de curación física, sino de resurrección del alma, porque comprendí que la Virgen María no falla. Somos nosotros los que muchas veces dejamos de escucharla, perdidos en el ruido del dolor. Y si hoy puedo dar este testimonio, es solo porque una noche, en medio de mi pecado y mi tristeza, ella vino a buscarme, para recordarme que aún soy su hijo.